Bienvenidos a la Taguara de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la web. Este es un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. Yo soy Khalil Mulá. Y yo soy Victoria Ochoa. El día de hoy les traemos noticias y acontecimientos recientes en el mundo de la ciencia. Y le vamos a hablar un poco acerca de cómo las garrapatas pueden ser tan buenas en lo que hacen. Y de un par de investigadoras que volvieron mainstream la edición genética con un nuevo sistema. Además, siguiendo esta movida de la edición genética, les vamos a hablar acerca del CRISPR con nuestro invitado, el biólogo Leandro Núñez. Bueno, yo creo que es momento de empezar esta nueva aventura en la Taguara de Darwin, luego de hacer muchísimas cosas, preparar tragos y bueno, todo lo que tenemos que hacer para poder recibir a nuestros invitados. ¿Qué te parece, Carla? Sí, vamos a darle porque el día premia y yo llegué tarde, así que hay trabajo acumulado que hacer. Ay, ay, ay. Oye, Cal, tengo como hambre. Cónchale, sí, creo que deberíamos de contratar a alguien aquí en la Taguara para que cocine para los clientes y quizás para nosotros también. Sí, vale, no sé, un pollito, unos huevitos, algo así, vale. Epa, ahora que me hablas de pollitos y huevos, eso me recuerda a una cosa que leí en estos días que, bueno, eso me pareció fascinante y súper interesante, Victoria. Ya me vas a dar más hambre otra vez tú. Bueno, dale, cuéntame. Bueno, no es de comida, más bien tiene que ver con los pasos previos a obtener la comida. What? Así. Sí. Bueno, y bueno, estas no son aves. El cuento es de aves, Victoria, pero no de aves que se coman, o al menos no de manera legal, ¿sí? Ok, entiendo. Ok, esto se trata de aves de Australia. Y tranquila, no son aves venenosas ni que son de 3 metros y cosas así raras como las que estamos acostumbradas a ver en Australia. Típico. Sí. Entonces, la cuestión es que científicos de la Universidad de Flinders, que yo sé que tiene un nombre muy raro esa universidad, pero hay que respetarlo, descubrieron que aparentemente algunas aves tienen la capacidad de aprender vocalizaciones, es decir, aprender cantos cuando aún están en el huevo. Ay, qué lindo, así como esa estimulación que le hace la madre a su vientre. Exactamente, súper similar como cuando le ponen Bach o Mozart, o bueno, esas cosas que le ponían a los niños en el siglo pasado, bueno, en el decenio pasado, quién sabe qué le pongan las mamás ahorita. Bichota. Bueno, no podemos, no entremos más en detalle. Pero a ver, anteriormente se pensaba que en términos del aprendizaje de los cantos, las aves se podían clasificar en dos grupitos. Las aprendices vocales que aprenden e imitan nuevas vocalizaciones y las no aprendices con repertorios que son impulsados por una red neuronal controlada genéticamente. Ahora, en la actualidad, algunos biólogos argumentan que quizás esta clasificación de dos grupitos, las que aprenden por imitación y las que aprenden estilo libre, por así decirlo, es más compleja, ya que existe una gran variedad de melodías. Bueno, la verdad que las aves nunca me dejan de sorprender. Y no deberían, porque son de los pocos animales que han conquistado el cielo. No, y eso de que desde que están en el huevo ya están aprendiendo a cantar, me parece de verdad súper sorprendente. Exacto, pero para descubrir esto, o sea, para ponerlo a prueba, porque o sea, en ciencias primero se tienen como que ideas, se tienen las hipótesis y luego, bueno, vamos a ponerlas a prueba. Y para ellos intentar demostrar que estaban equivocados, porque así es como es la ciencia, es probar que estás equivocado y no probar que tienes razón. Ellos estuvieron trabajando durante 7 años
seguidos, como desde el 2012 al 2019, casi que el tiempo que tengo en la licenciatura. Ay, Dios mío. Sad moment. Exacto. Bueno, lo que hicieron fue exponer huevos de 5 especies de aves, ¿sí? Que se clasificaban como aves que aprendían por imitación y las que aprendían estilo libre, ¿sí? Ellas las expusieron a sonidos repetitivos que provenían de distintos llamados de distintas aves. Los resultados mostraron que todas las aves de ambas categorías se acostumbraron al sonido externo que repetían. O sea, que le ponían los investigadores cuando ellas estaban en los huevitos. No importaba si ese sonido provenía de su propia especie o de una especie diferente. Wow, Carl, y una pregunta. ¿Y esto en qué les ayudaría a estas aves? Bueno, básicamente quizás les permitan venir mejor preparados al mundo. Porque de esta manera, si ellos aprenden desde que están en el huevito, pueden distinguir entre las llamadas de su especie, es decir, lo que son su familia quizás, y de otras. De esta manera, ellos pueden desarrollar el sentido de alerta ante otras aves que quizás no sean tan amigables. Ok, ok, entiendo. Y bueno, Carl, cambiando un poco el tema, y ya que estamos en una taguara y hay que tener las medidas de bioseguridad, como siempre estamos en una pandemia y al menos hay que tener una noticia o algún acontecimiento en torno al COVID-19, ¿verdad que sí? Exacto, tenemos que cumplir nuestra labor con documentar y presentar esta información a los que sean que nos escuchen, porque bueno, son las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Sí, triste o no, bueno, les comento de que todos sabemos cómo ha estado el proceso de vacunación, o muchos de nosotros ya lo ha vivido en Venezuela, pero tengo una buena noticia respecto a eso. Ok, ¿Quieres saberla? Ok. ok, bueno. Bueno, Venezuela recibe 693.600 vacunas ante el SARS-CoV-2 del mecanismo COVAX. Aleluya. Sí, así es, aleluya. Bueno, esto ocurrió el martes 7 de septiembre, en que el gobierno de Venezuela recibió por aire el primer lote de vacunas Sinovac adquiridas a través del mecanismo COVAX. Sinovac es una de las vacunas chinas, ¿verdad? Así es, una de las vacunas chinas y bueno, es la que yo me puse. Ah, bueno, está bien. Yo también me puse la primera dosis, la segunda, bueno, está un poquito, he sido negligente y no me la he ido a poner. Vacúnense, chicos. Bueno, hasta el aeropuerto de Caracas se han desplazado representantes del Ministerio de Salud venezolano, así como de la Organización Panamericana de la Salud, según informan esta agencia en un comunicado. Bueno, te cuento que este cargamento de dosis fue adquirido por medio del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y constituye el primer lote de un total de 12 millones de vacunas que recibirá Venezuela por medio de este mecanismo. Ya va. Una muy buena noticia. Eso es muy bueno, pero a ver, Venezuela va a recibir 12 millones de vacunas por COVAX. Y el último censo que yo recuerdo, a ver, mi cédula es 25 millones. Claro, yo sé que la población debe estar como del país como 40 millones. Es decir que las vacunas de COVAX no van a alcanzar para todo la inmunización del país. Bueno, Bueno, sí, lamentablemente ahí dice. exacto, lamentablemente esto va a lograr inmunizar solo un 20% de la población total del país. Bueno, peor es nada. Sí, peor es nada, así que yo les recomiendo a todo aquel que no se ha vacunado que busque información acerca de dónde se están vacunando, si no ha llegado el mensaje, vayan a centros de vacunación, pregunten si están recibiendo con mensaje, porque por lo que veo se dijo bueno ser parte del 20% y no quedarse por fuera. Es decir, es un sálvese quien pueda. Sí, bueno, recordemos que
Ya actualmente no estamos en el proceso de priorizar a los miembros de salud porque son los que debieron de haber sido vacunados en los primeros, con las primeras dosis que llegaron al país. Y no sé si actualmente están vacunando a niños, a poblaciones de riesgo como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Creo que no. Bueno, en Caracas tengo entendido de que ya los adultos mayores a 50 años pueden ir a cualquier centro de vacunación sin necesidad de mensaje y pueden lograr vacunarse con éxito. Sin embargo, no se ha planteado todavía un plan de vacunación masivo en escolares, es decir, niños, y ahorita está empezando los planes de vacunación al sector universitario, es decir, adultos jóvenes. Ok, 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 sí, soy un adulto independiente. Gustos, bien dementes. Ok, 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 ok. Bueno, vamos nuevamente a cambiar la temática. Aquí en la Taguara de Darwin nos encanta el parkour durante las conversaciones, ¿sí? Sí. Y tengo una pregunta para ti, Victoria. ¿Tú de casualidad sabes distinguir un 100 pies de un 1000 pies? Oye, la verdad me dejas ponchada. O sea, yo los veo y antes cuando veía biología animal, si lo veo con una lupa, digo, mira, ok, desde estas separaciones puedo, pero si lo veo así a simple vista, no. Bueno, a ver, para la audiencia, los 1000 pies son todas esas rosquillitas que uno ve caminando por las paredes y que ellas se mueven como si fueran un trenecito, quieto, quieto, quieto. Y son las que se envuelven como una rosquillita, como su nombre criollito. Mientras que el 100 pies es una cosa que se moviera frenético, como si tuviera 8 tazas de café encima y estuviera molesto con todo el mundo y anda siempre súper rápido. Ok, ¿Sí? Claro está, ninguno tiene 100 pies ni 1000 pies. ¿Sí? Pero importante. la noticia trata de un 100 pies australiano, este no es como el pollito de la noticia anterior, sino este le rinde honor al sitio del que viene. Australia. Bueno, a ver, Víctor, el cuento trata de los 100 pies que perfectamente pueden aparecer en las pesadillas de las personas, ¿sí? Son 100 pies carnívoros gigantes. ¿Y a qué me refiero con gigantes? ¿Son de tu tamaño? ¿Te pueden comer? No. Pero sí son casi tan grandes como el brazo de uno, o sea, más de 30 centímetros pueden llegar a medir. Wow. Haciendo el honor del lugar que viene en Australia. Qué miedo. Exactamente. Estos animalitos son ponzoñosos, que no es lo mismo que venenosos, ¿sí? Y ellos lo que hacen es que ellos se alimentan de cosas vivas, específicamente de los polluelitos de aves marinas que van a anidar allá en una isla del sur de Australia. Ay, no. Sí, sí, sí. Estos animalitos son de hábitos nocturnos, ¿sí? Eh, y aparte de comerse pollitos, les encanta comer tuteques y animalitos pequeños en general. Son demasiado rápidos los cien pies, también llamados como escolopendras, ¿sí? Me acuerdo de ella. Cada uno de estos bichitos comen demasiados, pero demasiados pollitos. Se calcula que una sola escolopendra al año se come miles de los polluelitos de estas aves. Es decir, ellos son los depredadores en la cima de la cadena alimenticia de esa isla. Ahora, ¿quién lo diría que estos 100 pies se coman a estos polluelitos? No, no lo veía para nada venir. A ver, Cal, pero me da cosita con los polluelos, pero tengo curiosidad. ¿Cómo estos 100 pies se comen a estos polluelitos? Qué bueno que preguntes porque no aguantaba las ganas de decirlo, pero no sabía si te iba a dar corte o no. Bueno. Y en este momento, los que quieran pueden mutear el audio por 15 segundos, porque estas son imágenes un poquito gráficas, que si cierran los ojos se las van a poder imaginar.
Entonces, los 100 pies atacan a los pollitos mientras están durmiendo, mientras están descansando. Primero, les inyectan un veneno, o sea, como un veneno, como con unas glandulitas que ellos tienen, un veneno que paraliza a los polluelitos y luego empiezan a comerse los vivos mientras están paralizados y ellos están sintiendo todo. What? Qué macabro. Es bastante, pero bueno, así es la vida y así es la vida en Australia. Todo es venenoso, ponzoñoso y te puede matar todo. Pero aún así me encantaría ir a Australia. Exactamente, somos dos, somos dos. Y eso, ya que se comen tantos, ¿no afectará a nivel poblacional? Sí, el detalle es que en esta isla hay muchas de estas aves y los que controlan las poblaciones de estas aves, matando a sus crías, son estos 100 pies. Es decir, ellos ocupan el lugar al tope de la cadena alimenticia. El lugar es que generalmente está reservado para los mamíferos depredadores porque tienen sus grandes poderes mentales gracias al cerebro, al grandioso cerebro que la evolución les ha dado. Bueno, como en esa isla ya no hay depredadores de ese tipo, porque fue una isla que originalmente se usaba como una correccional y por ende la terraformaron toda y cambiaron la fauna y la flora autóctona. Al ellos abandonar esa isla, la dejaron así tal cual como estaba y lo que se montó en la cima fue estos 100 pies. Y eso es lo que ha estado ayudando a que se retome, a que se restaure la vida en esa isla. O sea que estamos hablando de que el cien pies tiene un papel ecológico muy importante en la restauración ecológica de esta isla. Exactamente, Victoria. Porque, a ver, el 100 pies se come a las crías de un ave que come pececitos. Es decir, el 100 pies de alguna manera está conectando a toda la energía y los nutrientes que están en el agua por los pececitos que están ahí con la energía que está disponible para la tierra. Es decir, lo que son los restos que deja el 100 pies al comerse los pollitos que se comieron pececitos indirectamente, él está generando alimento para árboles y plantas que van a dar a su vez alimento para otro tipo de animales de la isla. Todo es una cadena, me fascina. Exactamente. Todo está conectado. No, que no es la primera vez que sucede algo así en una isla. Al estar bien separadas ocurren cosas bien particulares. Exactamente. Y de hecho tenía como un cuentico extra porque este no es una noticia como tal, sino una publicación que había en Twitter y me llamó mucho la atención porque yo tengo morrocoyes aquí en mi casa. Tengo 3. No me caen muy bien, pero bueno, tengo que vivir con ellos. Ay, no, vale, cala. A mí me encantan las tortugas y los morrocoy. Me parecen adorables. Bueno, quizás no te encantarían tanto si supieras que hay algunas tortugas gigantes, eso sí, que comen carne. Yo sé que es raro. No, no es tan raro. A Sparky le gusta la carne molida. Bueno. Pero Sparky no cazaba. Y esta cosa que yo vi era una tortuga gigante que nuevamente se comió a un pobre polluelito. Y lo corretea y todo. Ay, terrible. Oremos. Y eso es algo súper loco porque en la mentalidad colectiva todos pensamos que no, las tortugas solamente comen hojitas, es decir, son herbívoros y comen frutas, son frugívoros. Pero parece que también les gusta la carne. Y de hecho, aquí en la Taguara, ya que este capítulo está un poquito más 18, les vamos a dejar el videito en YouTube, claro está, de cómo fue este escenario de la tortuga cazando a un polluelito. Eso sí, son imágenes fuertes. Ay, la naturaleza y sus cosas. Bueno, pero estamos bastante acostumbrados a cosas así si vemos Animal Planet, así que no se preocupen. Exacto.
Lo único que queda por descubrir acerca de estas tortugas es qué es lo que las motiva a cazar. ¿Será que es la falta de alimentos de origen vegetal? Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos 100 pies de los que estábamos hablando, que se comían a los polluelitos, son súper importantes. Y en la naturaleza hay cosas que parecen crueles, pero todo tiene su lugar en el ciclo de la vida. Así es. Por eso me parece que la temática de las cadenas tróficas son súper interesantes e importantes porque cada especie en un ecosistema tiene su papel y su razón de ser. Exactamente. Están los que comen y los que son comidos. Triste, pero cierto. Y hablando de las cosas de la naturaleza, Cal, no sé si sabías de que, bueno, ya conocemos por lo menos una planta. Ahorita se acaba de salir un jugo de lechosa ahorita en la Taguara y me acabo de acordar de esto, de que la lechosa, bueno, tiene flores de tres sexos, pero leí una noticia de que hay unos científicos que descubrieron un alga con tres sexos diferentes, recordando, ojo, que las algas no son plantas ni hongos, las algas son algas. Exacto. Algas, a mí me enseñaron que es como la bolsa de desastre. Ahí metes todo lo que no sabes dónde poner. Así es. Y bueno, para contarte un poco sobre esto, yo la llamé alga trisexual. Ojo, no es que le gusten tres cosas, pero es que tiene tres sexos. Bueno, hablando un poco de la evolución de las algas, nosotros estamos bien separados de las algas ya que es 1.5 mil millones de años. Y bueno, estos organismos fotosintéticos más o menos nos ayudan a entender cómo evolucionan los sistemas sexuales o cómo el femenino o masculino, según la afirma la investigación publicada en Evolution. Pero primero hay que entender que es una alga, ¿verdad, Cal? Sí, 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 sí. Yo sé que en el lago de Como ya- Maracaibo hay algas. Bueno, no solo algas, hay muchísimas cosas en ese lago. Volviendo a las algas, estos son un grupo grande y diverso de organismos que van desde formas unicelulares hasta pluricelulares y es la que le pertenecen a los llamados bosques submarinos. Como lo dije en principio, bueno, su clasificación no está totalmente definida, ya que no pertenecen al mundo animal, ni fúngico, ni tampoco las plantas. Y esto es por la alta diversidad que poseen estos organismos. Ok, ¿a qué te refieres con diversidad? Bueno, a diversidad me puedo definir especialmente a su manera de reproducción, Cal, ya que hay algas que se pueden reproducir de manera asexual mediante la clonación o de manera sexual intercambiando material genético. Es decir, no solamente la reproducción sexual proviene del mundo animal. Importante recalcar esto. En medio de toda esta locura y diversidad surge la alguita Pleodorina starry para aportar un poco más de variedad biológica y esta se convierte en la primera alga conocida con tres sexos diferentes capaz de reproducirse. Ok, eso sería masculino, femenino. ¿Y cuál es el tercero? Buena pregunta. Bueno, el tercero tiene un sistema de reproducción llamado bisexual haploide, con células reproductoras masculinas y femeninas. Ok, 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 Así ok. que, haciendo un poco la analogía con las flores de la lechosa que tienen flores hermafroditas. Claro, claro, claro. Ujú. Esta alga, Pleodorina starry, es, como ya lo dije, una alga unicelular, pero que conforma colonias vegetativas. ¿Cuáles son? Del mismo, estas colonias poseen células sexuales pequeñas móviles, que son masculinas,
y grandes inmóviles que son femeninas. Estas últimas son similares a los ovocitos humanos. Ok, Victoria. ¿Y cómo piensan los investigadores que pudo haber surgido este tercer sexo en estas algas? Bueno, primero que nada, hay que recalcar que los sistemas de apareamiento mixtos, como los dioicos, pueden representar estados intermedios de transiciones evolutivas entre sistemas de apareamiento dioico, como machos y hembras, y monoicos, como los hermafroditas, en organismos diploides. Ok. ¿Y qué hicieron ellos para descubrir estas cosas? Buena pregunta, Cal. Los investigadores, para evaluar cómo era el comportamiento sexual de estas algas, separaron las colonias e indujeron la reproducción sexual privándolas de nutrientes. ¿Qué tal? Haciéndolas pasar hambre. Me recuerda a la casa. Así es. Bueno, ellos observaron que las algas bisexuales tenían un gen de factor bisexual separados de los genes específicos masculinos y femeninos previamente descubiertos. Y bueno, estas células bisexuales también cuentan con un gen masculino, pero son capaces de producir descendencia masculina o femenina. Es decir, la coexistencia de tres fenotipos sexuales en una sola especie biológica puede no ser un fenómeno inusual en las poblaciones silvestres. Esta fue la conclusión a la que llegaron los investigadores. La diversidad está ahí, solo que a veces no la vemos porque no la estamos queriendo ver. Totalmente cierto. Bueno, Cal, ya para cerrar, de momento podemos decir con seguridad que cuando se trata de la naturaleza, las normas del juego tienen muchísimas excepciones. Indudablemente, Victoria. Hola a todos, hoy en la sección del Pinzón Mensajero, su servidor David les trae la curiosidad más buena de la semana, la cual consiste en cómo algunas garrapatas se protegen de las bacterias de la piel humana. Las garrapatas pueden tener motivos para desconfiar un tanto de nosotros al momento de posarse en nuestra piel, ya que en nuestra piel viven bacterias potencialmente mortales para estos chupasangres, pero un gen de una bacteria que las garrapatas incorporaron a su código genético hace unos 40 millones de años ayuda a proteger a estos arácnidos de los posibles asesinos microbianos, según un nuevo estudio. Este gen es el que produce la proteína DAE2, el cual las garrapatas negras Ixodes scapularis pueden utilizar para defenderse de las amenazas microbianas, informan investigadores en la revista Cell. Pero esto no es un arma de igualdad. En un tubo de ensayo, la proteína no se mete con las bacterias que no molestan a las garrapatas, incluida Borrelia burgdorferi, la causa bacteriana de la enfermedad de Lyme. El hallazgo podría explicar cómo las garrapatas pueden burlar las defensas de los humanos para transmitir ciertas enfermedades a través de su picadura, incluida la enfermedad de Lyme, enfermedad transmitida por garrapata más común en Norteamérica. Y bueno, esta fue la sección de la curiosidad de la semana. Muchas gracias. Ahora el calor que tengo. Lo que se me antoja es como, no sé, un traguito de algo. ¿Qué dice allá? Ah, la taguara de qué? La taguara de Darwin. Voy a entrar aquí a ver qué venderán. Hey, ¿qué tienes por ahí para tomar? Alguito que tenga alcohol, porque la verdad sí necesito refrescarme, pero ya. Hola, buenos días. Bueno, te puedo recomendar el trago especial del día. ¿Y qué es? Se llama CRISPR. Dame 2. Buenísimo. Ya en un momento ya se los tengo preparados. Bienvenidos sean todos a la Taguara de Darwin. Mi nombre es Victoria Ochoa y hoy tengo un invitado especial, el cual nos va a hablar mucho sobre el trago especial del día. Sin embargo,
no quiero ser yo la que me presente, sino quiero que él mismo nos hable sobre él. Así que bienvenido, Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, soy Leandro Núñez, soy egresado de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, por allá hace unos cuantos añitos ya, por el año 2012. En 2015 vine a México a hacer una maestría y bueno, desde 2017 trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en Ciudad de México y al mismo tiempo ando haciendo el doctorado en ciencias biológicas. Durante ese tiempo de la realización de la maestría y ahora en mi trabajo, pues una técnica habitual que utilizamos es justamente la edición génica con CRISPR-Cas, en especial enfocado en el mejoramiento genético de plantas. Sin embargo, pues nos mantenemos al día con toda la información que podamos, con las diferentes aplicaciones que pueda tener, tanto en la parte humana como vegetal y en otros modelos animales también. Me encanta que sea mejoramiento genético de plantas porque particularmente me gusta mucho el área de la botánica. Entonces, me parece todo eso increíble. Ajá, y cuéntame, en tu maestría también me imagino que tuvo que ver sobre esa parte de edición genética. Sí, justamente cuando yo llegué acá, pues ves que una de las cosas, en el caso de este centro, uno no llega con tema de tesis, sino que lo eliges a lo largo de los cursos que vas tomando. Entonces, pues mi jefa, que realmente pues es una persona relativamente conocida en el campo de biotecnología agrícola en México, pues quería implementar esta técnica. Entonces realmente fue un camino de sufrimiento muy grande para mí porque pues justamente me tocó toda la parte de la estandarización de la técnica y la idea era cómo conferir a través de edición génica resistencia a sequía. Lo hicimos en un modelo pues, de trabajo que es Arabidopsis thaliana y también la idea es como que a largo plazo llevarlo a una especie de interés agrícola que para el caso de México y bueno, creo que toda Latinoamérica podría ser, por ejemplo, para maíz, que es la base de la alimentación de nuestras culturas, ¿no? Wow, qué interesante eso de que sea en sequía, me parece algo súper increíble. En mi caso solamente había estado acostumbrada a lo que son las condiciones de las plantas en forma natural, de que se van acondicionando a medida de que va pasando el tiempo, pero esa parte de edición genética para mí es nuevo y me parece súper interesante que prácticamente tú fuiste con lo que dices que sufriste un poco porque fue como algo pionero, ¿no? Sí, para el caso de México sí, ya habían referencias en ese momento de, pues, en otros países, como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos estuve por ahí un tiempito, pues, capacitándome, en China, pero pues en México, a nuestro conocimiento, fuimos el primer grupo que empezó a trabajar con eso. Ya hoy en día, como es una herramienta que creo que la mitad de los laboratorios yo creo que utilizarán, pero en su momento sí fuimos los primeros, digamos así. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ahora bien, hemos hablado un poco de lo que es de tu experiencia propia en el ámbito de edición genética, pero nos puedes hablar aquí en La Taguara, a todos los que nos escuchan, en sí, ¿en qué se basa? ¿Qué es esta técnica del CRISPR-Cas? Mira, de la manera más sencilla, lo que nosotros podríamos decir que es el sistema CRISPR-Cas es una enzima que corta el DNA, pero de manera específica y dirigida. Esa enzima se llama Cas9 y pues lo que hace básicamente es a través de un RNA que la guía, y por eso lo llamamos RNA guía, puede reconocer ese RNA, una secuencia de aproximadamente 20 nucleótidos, puede ser más corto, puede ser más largo, y allí ese RNA le dice a la enzima, oye, corta acá, y ella produce una ruptura de la doble hebra del DNA. Ese es el mecanismo como clásico. Ya a partir de ahí, pues viene la maquinaria de reparación celular, y en ese proceso de reparación del daño que se originó por la ruptura de esa doble hebra, se pueden meter mutaciones, por ejemplo, una A de menos, una T de más, una C adicional, y así sucesivamente, y entonces eso puede crear de manera directa, pues, knockouts del gen, es decir, de lesiones de la actividad del gen. Eso es un mecanismo de reparación. Hay un segundo mecanismo de reparación en el que además de la enzima, yo le doy a la célula un DNA que es muy parecido
al que rompió con la actividad nucleasa, y allí entonces puede hacer recombinación. Entonces eso, por ejemplo, me permite que yo, si quisiera cambiar una base específica o un aminoácido, un codón que codifica para un aminoácido, pueda hacer esas mutaciones como que de forma más dirigida. Básicamente, el mecanismo es ese. Ok, buenísimo. Entonces estamos hablando como una especie de tijera a conveniencia para ver mutaciones dirigidas, Tal. para inducir. Exactamente, eso sería como en pocas palabras. Para los que no, en mi caso, no soy muy ducha en el tema, sin embargo, bueno, lo que he leído en la carrera, ya que no es mi área de trabajo, pero súper interesante lo que nos cuenta. A ver, y en cuanto al cómo surgió esta técnica, bueno, tengo entendido que primero fue probada, obviamente, en el mundo procariótico, en las bacterias, ¿no? Sí, En fíjense Escherichia que coli. este sistema, inclusive el descubrimiento, es una, o mejor dicho, generó una información importante, ya que fue el primer sistema inmune adaptativo descrito en bacterias. El caso de los humanos tenemos dos grandes sistemas inmunes. El sistema inmune innato, que es como cosas que tenemos en general que van y pum, se defienden contra patógenos, y el sistema inmune adaptativo, que es, bueno, mi cuerpo está expuesto a una infección, genera memoria, y entonces ya yo tengo un arsenal específico, que serían los anticuerpos, entre otras moléculas, que van a responder de forma específica contra ese patógeno de una infección primaria. En bacterias y en plantas, esos sistemas de inmunidad adaptativa no habían sido descritos. Entonces, para el caso particular de bacterias, es el primer ejemplo. Ok, ok, y me imagino que, claro, debe haber una gran, enorme diferencia entre cómo es el procedimiento en bacterias, estamos hablando de organismos unicelulares, a plantas ya como organismos más desarrollados pluricelulares, ¿no? Sí, claro. Y ahora, el sistema básicamente, hagan de cuenta que es eso, o sea, la mejor analogía yo creo que sería lo de los anticuerpos. Entonces, en el caso de una bacteria, el mecanismo es el siguiente. Llega un virus que infecta, bueno, un virus, un plásmido que llega e infecta la célula. Entonces, ahí lo que ocurre es que existe un sistema de reconocimiento con una proteína que dice, bueno, mira, voy a tomar pedacitos de este virus y los voy a incorporar en mi genoma. Entonces, ahí lo que puse es que tras ese reconocimiento se integra entonces ese fragmentito del patógeno en un locus específico del genoma, que es el locus de CRISPR, y a partir de ahí entonces se genera una secuencia que a la derecha y a la izquierda lo que va a tener es regiones similares guardadas en el genoma de otros patógenos. Entonces, como hagan de cuenta, es como una librería de fragmentos de patógenos que infectaron esa célula con anterioridad. Entonces, cuando viene de nuevo ese mismo, bueno, en el caso de las bacterias, el más común serían bacteriófagos, ¿no? Cuando llega de nuevo ese mismo bacteriófago, ya el sistema inmune de de la bacteria tiene cómo reconocer a ese patógeno, se transcribe un RNA que se llama un RNA asociado, un RNA repetido asociado a CRISPR, y ese es el mismo RNA que te digo que ahora va a guiar a la proteína que hace el corte particularmente, que es Cas9, en el caso del primer descubrimiento. Ok, que eso fue el descubrimiento por allá en los años 80, ¿no? Exactamente, y que lo hizo un investigador español que es Francis Mojica. Exactamente. Bueno, más adelante ya hablaremos sobre un poco de qué fue lo ocurrido allí, así que, pero no nos vamos a adelantar todavía a la polémica. Estamos aún hablando para entrar en contexto a todos los que nos escuchan de cómo son esos mecanismos, por lo menos en lo que empezó hablando el compañero Leandro, nuestro invitado, de cómo fue esa primera experiencia en Escherichia coli. Ahora bien, tu experiencia en plantas, ¿nos puedes comentar un poquito de ello? Sí, claro. Para el caso de plantas, bueno, todavía incluso pues estamos como en la discusión, sí se puede hacer, pero en plantas el punto inicial es ese, o sea, tenemos que decidir número uno, bueno, la investigación básica
va a ser los cimientos de nuestras estrategias biotecnológicas, ¿no? Entonces es, bueno, ¿qué información manejamos a la fecha respecto a la característica que quiera mejorar? Hay muchísimos ejemplos, tanto de nuestro grupo como de otros investigadores, en los que tú podrías teóricamente conferirle a una planta la característica deseada si en la naturaleza ya tenemos ejemplos similares. Por ejemplo, aquí hay unas plantitas, de donde viene mi hipótesis de trabajo en la maestría, por ejemplo, ¿no? Que se llaman la rosa del desierto. Son plantas realmente que son del género Selaginella, que son súper resistentes a la desecación. Qué interesante. Esa planta está seca, muerta, guardada 2 años. Yo tengo por ahí en mi lugar de laboratorio unas guardadas en la gaveta desde hace 3 años, y ahí están. Ellas están, pareciera, uno dice, esa está muerta, ¿no? Porque está totalmente enrollada. Pero cuando la colocas agua, resurge la plantita como si nada hubiese pasado. Hay muchas investigaciones al respecto de estas plantas. Igual, si alguien quiere buscar se busca el nombre, se llama Selaginella moendorfi. Esa plantita, lo que hay en la literatura es que hiperacumula un azúcar que actúa como protector, es un osmólito al final del día, que es la trealosa. Entonces nuestra pregunta, o sea, digamos que esa es la investigación básica, nuestra pregunta era, bueno, ¿cómo podría yo modificar dentro de una planta el metabolismo de la trealosa para aumentar los niveles endógenos de ese azúcar, ¿no? Entonces, bueno, ahí en resumen la estrategia que diseñamos es, bueno, veamos la ruta biosintética y ahí nos dimos cuenta que hay una enzima que es la encargada de degradarla. ¿Qué tal si hacemos entonces una mutación en ese gen de trealosa para que la actividad disminuya? Para que ahora quien la degrada sea menos eficiente y yo así pueda acumular mayores niveles de trealosa en el interior celular y por ende voy a estar copiándole a lo que hace Selaginella. Entonces, más o menos esa fue como la estrategia, ya de ahí viene la parte de cómo voy yo a entregar el sistema CRISPR a la plantita, cómo voy a diseñar el sitio de corte, en qué lugar, por qué, y entonces ya a partir de allí ya todo el trabajo viene un trabajo de transformación, un trabajo de análisis, que bueno, es el trabajo realmente más pesado, y pues al final nos dimos cuenta que sí, que esa modificación de ese gen puede conferir resistencia a sequía. Wow, qué increíble. No tenía idea de esa. Es decir, ya para entender un poco más aquí dentro de mi ignorancia, esa planta Selaginella que me comentas, a pesar de no estar expuesta al sol, no tener agua, ella estaba como un proceso de letardo acumulando la trialosa. Exactamente. O sea, hiperacumula trealosa y por esa hiperacumulación es que puede tolerar esas condiciones. O sea, ni siquiera está en tierra. O sea, es una plantita que está enrollada sobre ella misma. Ahí tú le ves sus raícitas y está, como te digo, guardada en un cajón en mi lugar y cuando le colocas agua, pues ya revive literalmente. Por eso muchos le llaman planta de la resurrección. Qué interesante eso y qué interesante ver que, por cierto, tu hipótesis se cumplió entonces. Sí, sí, sí. Qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Verdad? Qué interesante, no tenía idea. Ahora bien, hablando un poco en la parte humana, sé que debe haber muchísimos inconvenientes, ya de por sí en la parte vegetal, me imagino que en la parte del Comité de Bioética, ya al experimentar con esta técnica tan polémica que es la edición genética, no sé si tuviste que realizar alguna documentación en la parte de bioética en tu maestría con plantas allá en México, ¿sí? Fíjate, en ese momento, el problema, como te decía que éramos los primeros, en mi historia que te contaba, yo digo, bueno, yo estoy imitando más o menos, quiero imitar a lo que hace la Selaginella. Supongamos que yo tengo una plantita que yo me encuentro en el campo y imagínate que estoy con el caso del maíz, me voy a un campo de maíz y vino una sequía muy fuerte y entonces todo mi cultivo se murió, pero yo veo una plantita que aguantó. Esa plantita, yo pudiese, estoy imaginando un caso hipotético, ¿no? Pero esa plantita yo la podría secuenciar y puede ser que podría, ¿no? Entre otros genes. Uno de ellos, de los que podría encontrar que esté mutado o alterado, podría ser el que les estaba hablando
que se codifica para esta enzima que degrada la trealosa y por ende acumula más de ese azúcar, ¿no? Entonces, esa plantita puede ser que lo que tenga de diferente del resto del cultivo es una letra. Una Ok. A menos, una A más. Ahora, la utilización de la técnica CRISPR nos ponía y nos sigue poniendo en debate. Aquí en México aún no se define un reglamento. En Venezuela supongo que la situación actual, hasta donde me quedé, es que sigue igual, no hay ninguna postura al respecto. Exacto. ¿Cómo voy a regular un producto que la única diferencia es una base, por ejemplo, o dos bases? Esa base que yo modifico me pertenece entonces a mí, es una A de propiedad de Leandro Núñez. No lo es, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de bioética, no hay una manera, digámoslo así, de cómo trazar que esa modificación fue hecha por nosotros, a excepción de que el investigador así lo declare. Entonces, ahí también entramos como un tema polémico porque estás en última instancia confiando en la buena fe del investigador. Entonces, allí es donde viene la parte dura de que el término de regulación, cómo se va a manejar. Hay muchos ejemplos ya de productos incluso listos para el consumo, que no sé, hay casos de maíz que tienen mayor contenido de azúcares, hay casos de champiñones que no se oxidan, igual que manzanas, hay plantitas que ya tienen mayor contenido de ácidos grasos en los aceites que se producen a partir de ellas, pero pues no pueden ser regulados porque, repito, los cambios son pocos. Pero bueno, al final del día, la regulación pues de eso se dedica y dicen, es que debo establecer un criterio. Muchos han decidido hacer la parte de, vamos a regular el proceso, es decir, necesito saber todas las personas que hagan esta técnica y estarlos monitoreando constantemente de qué es lo que están generando, pero sí te das cuenta que también puede ser un poco difícil tener ese control absoluto. Entonces, por eso mucha gente al final del día dice, no va a ser una técnica regulable porque el producto final no hay manera de distinguirlo de una mutación natural. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, no, al final no hicimos nada porque pues en ese momento ni siquiera había un marco regulatorio al respecto y todavía no existe. Apenas están todavía buscando maneras de cómo podría entonces hacerse ese marco regulatorio. Ok, qué bueno saber eso porque no, la verdad no tenía idea de, por lo menos allá en México, cómo estaban las políticas en cuanto a la regulación y bueno, en el caso tuyo, qué éxito, digo yo qué éxito de que no tuviste que haber pasado por eso. Sí, o sea, sí es importante, sobre todo en el caso si fuese sido con células humanas, ahí la historia es otra, ¿no? Porque, pues, No, por supuesto, y ya vamos a tocar eso porque me parece que a muchos de aquí que nos están escuchando les debe parecer muy interesante. Para entrar un poco en contexto, hubo hace un tiempo, no sé exactamente, ¿sabes cuándo fue el año? En que hubo la polémica de los niños en China que fueron genéticamente creados. sí, fue ¿Sabes? exactamente en 2018, si no me equivoco. Ok, no fue hace mucho. Bueno, si nos puedes contar sobre eso. Ok, pues fíjense, lo que sucedió fue lo siguiente. Por allí, a finales del año 2018, surgió un investigador realmente joven, creo que tenía como 34 años por ahí cuando este investigador da la noticia. El nombre de este investigador es Hyun-Kyu, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero creo que sí, es Hyun-Kyu. Él notificó que había hecho la primera edición génica en embriones humanos y que esos embriones ya habían sido implantados en una paciente y que esta paciente ya había dado luz a un par de gemelas, que bueno, realmente no conocemos los nombres, pero él les dijo así como que las gemelas se llaman Lulu y Nana, ahí en el año 2018. ¿Qué es lo que tenían estas gemelas de especial? Durante su desarrollo embrionario, se les hizo edición génica para específicamente modificar una proteína que es el receptor del virus del VIH. Otra vez aquí viene, como les mencionaba, esto no es algo que se lo inventó él, ya existen personas en el mundo que de forma natural portan una mutación para un gen que es el CSR5 y que son inmunes al VIH. Entonces, esa mutación es que a la proteína le falta un pedacito, como que el extremo
N-terminal. Y pues él lo que dijo fue, bueno, vamos a extrapolar esto, que ya están unas personas, ahora estos embriones humanos. Se hizo todo el proceso, se hizo la implantación, nacieron las bebés, aparentemente pues, sí tienen su mutación, pero el problema controversial es que él se saltó todos los canales regulatorios de la ley Upsi. china. Por ejemplo, la ley china establece que no puedes hacer edición en embriones humanos. Pero también, o sea, yo intento ponerme en su lugar y digo, pero también está muy fuerte, imagínate tú, que tú digas, esto va a funcionar. ¿Cuánta gente no muere de VIH? ¿Qué puedo hacer yo para solucionar este problema? Y tengas ahí en tus manos las herramientas y no lo hagas. Entonces, eso creo que fue, digamos que él se cegó un poco por esa idea y también por la fama y el reconocimiento que potencialmente pudo haber llegado a tener, porque al final del día, pues hizo la primera edición génica en humanos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista ético y legal, él está incurriendo en faltas que al final del día implicaron que fuese destituido de su cargo y que tenga arresto, algo así como arresto domiciliario, si no me equivoco, hasta el año que viene, o este año ya se caduca, eso sí no recuerdo, pero en total fueron 3 años que le dieron de sentencia. Y pues evidentemente quedó como inhabilitado para ejercer ciencia. Por otro lado, pues repito, o sea, hizo la edición, termina siendo algo pues que da un parteaguas en la edición génica, pero al mismo tiempo pues tiene sus consecuencias por hacer esa evasión de la ley que establece que no lo puedes hacer. Claro, es como tú dices, hay un doble discurso, en mi opinión, al respecto, porque tienes como la pasión de que dices, esto va a funcionar, voy a ayudar a un montón de gente con este descubrimiento, pero está la otra contraparte de, ajá, ¿y si todo sale mal? Porque muchos experimentos podrían salir bien, pero también experimentos en el caso de los humanos también podría salir mal. Entonces, sí es como un poco complicado todos estos temas de la regulación Sí, claro. en la parte de edición genética, sobre todo en humanos y bueno, en seres vivos como tal. Sí, es que Ahora bien, incluso, perdón, para no, concluir, es que incluso ellos mencionan que, pues sí, o sea, se sabe que esa mutación está presente en humanos, pero también se saltaron las líneas generales de investigación en células, pues sí, para investigación en humanos, en donde tú deberías primero probarlo en modelos in vitro, probarlo luego en modelos celulares, probarlo luego en modelos animales, probarlo luego, después que lo hiciste en ratón, probarlo, no sé, en conejo y después en chimpancé y después ahora sí puedes llevarlo en humanos. Fíjate que esa misma línea de investigación apenas hasta el año pasado fue que alguien ya logró hacer todo el proceso y al final ya se extrapoló a chimpancé. Entonces apenas si lo hiciésemos como se debería, apenas iríamos en ese punto en el que van actualmente, que es bueno el chimpancé. Entonces, todavía tenemos un camino importante por recorrer, porque pues bueno, habría que buscar algún país en el que no esté regulado la edición en humanos y allí en ese país realmente realizar el experimento donde pues, ellos se podrían blindar, pero no sé si existen realmente países que lo puedan permitir. yo también desconozco sobre eso, pero bueno, lo que sí seguramente estamos de acuerdo de que es un tema bastante delicado, pero aún así un tema súper interesante. Ok, así como estuvimos de acuerdo de que era interesante y que, sin embargo, podría salir bien como podría salir mal, háblame un poco sobre en el caso de que no salga bien. Sí, claro, o sea, les mencionaba que tenemos una enzima que se guía por RNA y que ocasiona cortes específicos, pero específicos por ahora lo vamos a colocar entre comillas, en la en la doble hebra del DNA. Aquí el punto importante, o bueno, lo que se empezó a destacar como una potencial limitación de la técnica, es que en ocasiones ese RNA puede reconocer otras secuencias que no son tu secuencia de interés. Entonces, si yo digo que voy a editar el gen A, puede ser que obtenga ediciones en el gen B, C y D. Estos se conocen como target off o reconocimientos fuera de blanco. Esto es un problema, pues si te das cuenta, sí podría ser relevante, ya que no sabemos qué otras cosas podemos estar mutando, ¿no? Además de tu gen de interés.
Entonces, esto, sin embargo, hoy en día tiene o existen muchas estrategias que se pueden utilizar para mitigar o inclusive ya de plano no tener target off durante la edición génica. Ha requerido años de estudios, ya tenemos varios años en eso, pero pues, o sea, lo más común incluso es empezar con hacer análisis in sílicos para detectar potenciales sitios que puedan ser target off y evaluar entonces mi RNA para ver si pega o no en esas otras secuencias. Además de eso, si estamos hablando igual de investigación en humanos, aparte de esa evaluación in silico, yo también puedo hacerlo ahora in vitro o in vivo, es decir, puedo de alguna manera tener un cultivo celular y probar en ese cultivo celular el sistema y luego, claro, son técnicas que al final del día siguen siendo muy costosas porque luego yo tendría que secuenciar ese cultivo celular para detectar entonces dónde más pueden haber mutaciones respecto al cultivo inicial, ¿no? También existen ahora variantes de la proteína Cas9, que es la que hace el corte, que no corta, sino que únicamente le acoplan otra enzima que hace nada más el cambio a una letra, por ejemplo, de adenina por timina o de guanina por citosina. Eso se llama edición de base. Entonces ya no hay corte, entonces el reconocimiento es un poco más específico. O también lo que puedes hacer es minimizarlo, no sé, por ejemplo, colocando a Cas9 de forma transitoria, que únicamente haga durante un breve periodo de tiempo su actividad y ya lo remueves y con eso entonces tienes una menor probabilidad de tener esos efectos no deseados. ¿Existen los efectos off-target? Sí, pero va a depender de cuál estrategia utilices tú para entregar el sistema y para el diseño de esos RNAs que van a guiar la secuencia. Hoy en día existe tanta información que yo creo que aunque deberían analizarse, no debería ser la principal preocupación, ¿no? Ok, buenísimo. Gracias por explicarnos al respecto. Este, ahora bien, hablando, volviendo una vez más a la polémica, tengo entendido de que sí, el primero en los estudios de esta técnica, CRISPR-Cas9, fue el científico español de apellido Mujica, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el premio Nobel no fue adjudicado a esta persona y hay una gran controversia de que si las bases fueron de él, sin embargo, las aplicaciones fueron por parte de dos investigadoras que fueron las que merecedoras de este premio Nobel, Manuel Charpentier y Jennifer Doudna. ¿Qué opinas tú al respecto? Uy, que sí está controversial el asunto. O sea, definitivamente, en el caso de Mojica, o sea, hizo una investigación importante. Eso no hay que demeritarlo de ninguna manera. Sin embargo, estamos de acuerdo, como ya tú bien lo mencionaste, que él no dio ninguna aplicación. Él incluso, esa información ahí quedó guardada por aproximadamente 20 años, ¿no? Él descubrió este sistema, que les digo que es sistema de respuesta inmune adaptativa, que ni siquiera lo terminó de vislumbrar en su época, sino que, bueno, ya con los años se llegó a esa conclusión. Pero eso no tenía ninguna aplicación biotecnológica en ese momento, ¿no? Fueron entonces estas doctoras las que algún día dijeron, bueno, lo que podemos hacer en el sistema bacteriano, ese RNA guía que les hablaba, realmente está formado por dos RNA guías. Ellas dijeron, ¿qué tal si los junto para que se transcriban como uno solo? ¿Y qué tal si esto tiene actividad entonces en una secuencia que yo le dé particular de un genoma? Entonces, a partir de allí, pues cuando se dan cuenta que sí, esto evidentemente son publicaciones, no una, sino varias, en las revistas de más prestigio que existen, y esto entonces las catapulta a la fama, o sea, incluso ustedes buscan en YouTube y hay muchísimas charlas de Jennifer Doudna hablando, cuando de Mojica no hay tantas, sí hay, pero no hay tantas como las de ellos. Pero por esto, justamente de la aplicación, sin Mojica no hubiese premio Nobel, estamos de acuerdo. Pero la aplicación realmente no no tuvo nada que ver con esto.
Entonces, bueno, si también yo lo veía como que en las dos partes, digo, sí es cierto que no existe ese premio Nobel, pero el premio Nobel al final del día es por la técnica aplicada. Porque entonces también tendríamos que darle, en mi opinión particular, pues otra vez un premio Nobel a Francis y Crick por el descubrimiento del DNA, porque sin el DNA no existiese entonces la técnica de edición. Eso mismo estaba pensando yo en estos momentos y me la acabas de quitar de la boca. Que si bien Mujica sentó las bases, la aplicabilidad la dieron estas dos investigadoras merecedoras del Premio Nobel de Química en el año 2020, pero aún así sigo pensando de que Rosalind Franklin tuvo que tener un premio porque ella fue la que sentó bases para ese modelo de Watson y Crick. Claro, es una discusión similar a esa justamente. Sin embargo, o Exacto. sea, pues sí, deberían haberle dado a cada uno su premio por el descubrimiento, ¿no? Mientras que, repito, o sea, el caso de Mojica igual, o sea, uno por el descubrimiento y a las otras personas por la aplicación como tal. Bueno, en este momento aprovecho a todos los que nos escuchan nos gustaría en la Tabora de Darwin saber su opinión, que nos las hagan saber en los comentarios aquí abajo en YouTube de esta controversia, porque bueno, todo el mundo es libre de pensar lo que quiere y realmente para eso también estamos los científicos, para debatir ciertos aspectos y a mí me parece realmente interesante este tipo de discusión. Y bueno, te doy muchísimas gracias a ti, Leandro Núñez, porque ha sido un placer para nosotros que hayamos compartido este trago tan especial llamado CRISPR-Casper, habernos dado una información tan interesante de lo que estás haciendo. La verdad, me parece que tu investigación está súper, súper chévere y te felicito por ello. Me encanta que nosotros como venezolanos estemos dando muy bien la talla en investigaciones de mucho target y mucho interés científico en el mundo, así que para mí, y creo que para muchos de los que estamos aquí involucrados en la Taguara, nos vemos reflejados en ti como inspiración, así que un aplauso por ello. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues yo estoy abierto para cualquier cosa que necesiten en los que los pueda apoyar. Y pues eso, o sea, no duden en ningún momento de que cada uno de ustedes pueda hacer lo que quiera hacer y llegar tan lejos como quiera. Yo no siento de ninguna manera que digámoslo así, que esté llegando lejos hasta ahora, pero todavía tengo como que esa motivación de recordar a mis profesores de la licenciatura, hablando con tanta pasión de tantos temas que fueron justamente esa inspiración para yo decir, yo quiero ser así, ¿no? Entonces, qué bueno que de una u otra manera esto pueda motivar a alguna persona. Con uno que motivemos ya estamos haciendo un trabajo suficiente. Y repito, o sea, la iniciativa, lo que ustedes están llevando a cabo se me hace bastante interesante porque casi no hay medios de exposición, ¿no? De lo que hacemos como comunidad científica, tanto dentro y fuera de Venezuela. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, Leandro, aprovecho la oportunidad para, aquí los micrófonos son tuyos, da a conocer tus redes sociales, en donde te pueden seguir y bueno, adelante, todo tuyo. Pues mira, con honestidad de redes, así como de divulgación científica relacionados con la parte académica, pues únicamente ahí están mis publicaciones en Google Scholar o ResearchGate, como Leandro Núñez. Y para el caso del Facebook y todas estas, pues me da pena, pero es que publico puro meme y pura cosa, entonces, Ah, no, bueno, tranquilo, porque, bueno, yo lo digo porque se nos ha presentado aquí en la Taguara otros investigadores que, bueno, que no solamente, por ejemplo, hacen ciencia, sino también tienen en aptitudes artísticas y, por ejemplo, publican su Instagram, algo así, pero bueno, a gusto del consumidor para totalmente. el caso del Instagram, sí, mi Instagram es lnunesmunoz. Ahí, pues, si gustan seguirme, pues, ahí sí subo una que otra cosa a veces científica acá, que me encuentro una plantita con GFP, está bonita la foto, se la subo y les explico más o menos qué es, pero tampoco es
como que digas, ay, qué gran perfil de Instagram tiene esta persona. Pero pues ahí ¿Lo está podrías para repetir? Que no escuchamos bien. el Instagram es L Núñez Munoz. Ajá. Ok, buenísimo. Bueno, bienvenido una vez más y gracias por haber compartido con nosotros. Y las puertas de la Taguara siempre están abiertas para lo que sea. Muchísimas gracias a ustedes. De nada, Leandro. Y bueno, yo soy Victoria Ochoa y esto fue nuestra entrevista hoy con Leandro Núñez de CRISPR-Cas9. Ahora, con nuestra sección de las biografías importantes de la semana, les tengo un combo doble, que en este caso representan a las ganadoras del Premio Nobel de Química del año 2020. Así es, estoy hablando de Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Emmanuelle Charpentier es una microbióloga y bioquímica francesa reconocida internacionalmente por su trabajo en el campo de desarrollo de la genética molecular. Asimismo, es una profesora e investigadora en el Instituto Max Planck de Biología e Infecciones en Berlín. En 2018 fundó el Instituto de Investigación Independiente, la unidad de Max Planck para la ciencia de los patógenos. Y en 2020, Charpentier y la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna de la Universidad de California en Berkeley recibieron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de un método para la edición del genoma. Asimismo, por otra parte, este Premio Nobel de Ciencia ha sido ganado por 2 mujeres solas. Charpentier ha sido reconocida globalmente por transformar el campo científico de la genética molecular. Ahora, continuando con la biografía de Jennifer Doudna, tenemos de que ella nació en 1964 en Estados Unidos y en 1985 se licencia en Química en la Universidad de Pomona. Posteriormente, en 1989, termina su doctorado en la Universidad de Harvard, cuya investigación se está enfocando en ese momento sobre el ARN o ácido ribonucleico. Cuando ella inicia su trabajo postdoctoral, lo desarrolla en la Universidad de Colorado junto a Thomas Sech, con quien colabora hasta 1994 cuando se marchó a Yale. Y es en el año 2002 cuando se muda nuevamente a la Universidad de California para continuar con sus investigaciones. Allí es nombrada como profesora de bioquímica y biología molecular, en donde consiguió acceso a las instalaciones del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley. Es allí donde avanzó y profundizó en la compleja estructura de las proteínas y otras moléculas biológicas. Y aquí es donde surgen grandes aportaciones al mundo científico de esta espectacular investigadora. Y unos cuantos años más tarde, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, después de conocerse, publicaron en agosto del 2002 un artículo en Science clave, en la cual se considera como uno de los campos de la genética molecular gracias a la información que presentaron qué ocurre cuando las bacterias son invadidas por segunda vez por un virus o bacteriófago, la cual en términos sencillos para nosotros es el sistema de defensa inmune que tienen las bacterias que les sirve para detectar cuándo ha entrado un patógeno y reconocerlo para poder eliminarlo vía reconocimiento del ADN que ellas tienen almacenadas anteriormente. Y aquí es donde entra en juego el sistema CRISPR-Cas9. Y finalmente fue en el año 2011 cuando Doudna, junto a su equipo de laboratorio en Estados Unidos, decidió probar la eficiencia del sistema CRISPR-Cas9 para reprogramarlo y ver cuál sería su potencial en la edición dirigida del genoma. Efectivamente, tuvieron resultados muy positivos y con el cual quedó demostrado que ya era posible cortar específicamente genes a voluntad y programación del ser humano. Este trabajo no hubiese sido logrado si no hubiese tenido la investigación previa de Charpentier en el campo de la estructura y conformación tridimensional del ARN guía para llevar a cabo este proceso. Particularmente mi opinión personal sobre ambos Nobeles es positiva y considero que han sido 2 mujeres que han revolucionado el mundo de la genómica, ya que han demostrado de que si se hace la investigación básica, la investigación aplicada tiene un campo enorme de posibilidades y que hasta la fecha han sido declaradas como
las personas que han cambiado el paradigma acerca de cómo se puede dirigir la edición de genes programando organismos, o en este caso programando el ADN. Sin embargo, nuevamente, como ya lo han señalado mis compañeros del podcast, considero de que este Nobel no hubiese sido logrado si no se hubiese tenido la colaboración de Francisco Mojica, ya que fue el primero en detectar el sistema CRISPR y fue quien les dio el nombre a todo este sistema. Por lo tanto, un Nobel que, si bien es merecido por sus investigadores, está incompleto si no se incluye quien sentó las bases de toda esta revolución. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Espero verlos en la próxima sección del Pinzón Mensajero y hasta pronto. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestros miembros de la web, que sin ellos este podcast no se hubiera realizado. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a este podcast e invitar a sus amigos y familiares a que los escuchen. Eso nos ayudaría súper para llegar a más personas. Y bueno, recuerden seguir en nuestras redes sociales como @avep_de en Instagram, Twitter, y nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología. Nos encantaría saber qué les pareció el programa, así que no duden en dejarnos sus comentarios. Mi nombre es Victoria Ochoa y me pueden seguir en todas mis redes sociales como @bicokiwi. Y yo soy Khalil Mullah y aparezco como @KHALELMULLAH en Instagram. Eso parece un trabalengua. Sí. Nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito. La Taguara de Darwin, ciencia al borde de la barra. Chao, chao. Chao.